Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Vamos a avanzar con la bolilla 5, el punto 2, que habla de la oferta y el análisis de lo que es la oferta. Cuando analizamos el consentimiento, cuando estudiamos el consentimiento con el 971, entendimos o dijimos que los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Es decir, los extremos del consentimiento son la oferta y la aceptación. Dice el doctor Guayar que la oferta es una fuente creadora de una especial relación jurídica, una relación jurídica de sujeción y de potestad, habla el doctor Guayar. Sujeción respecto del oferente que la emite y potestad respecto del destinatario que la recibe, ya que tiene en su cabeza la potestad de aceptarla o no aceptarla. Para que quede más claro esta definición de sujeción y de potestad, vamos a ir analizando la definición. La definición legal surge del artículo 972. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Algunas consideraciones respecto del análisis de la definición legal. Primero que nada, deja o abandona la idea de acto jurídico. ¿Y esto a qué viene? Durante toda la existencia de la definición de oferta en el Código de Vélez-Sarsfield, es decir, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, se concibió a la oferta como consecuencia de la interpretación de la doctrina y de su adopción en la jurisprudencia como un acto jurídico. De hecho, nuestro propio e ilustre López de Zavalía la definía como un acto jurídico destinado a integrar un contrato constituido por una expresión de voluntad o una manifestación de voluntad que se postula como penúltima. Como acto jurídico hablamos de un acto jurídico, acto voluntario, acto lícito, que está destinado y que tiene intención de contratar. Y decía López de Zavalía que se postula como penúltima, en lo que recaía demasiada importancia, puesto que le atribuía a la aceptación, a la posible aceptación de esta oferta, el carácter último. De este íter contractual que marcaba, la oferta se postulaba como penúltima y la aceptación sería la última. ¿Por qué decimos que abandonó esta idea de acto jurídico? Porque el acto jurídico ya sabemos que es todo acto voluntario, lícito, destinado a producir consecuencias jurídicas, consecuencias inmediatas jurídicas. Más, en el artículo 971 que habla de la formación del consentimiento, reitero, los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. ¿Por qué abandona este artículo toda la idea de acto jurídico? Porque le reconoce valor de oferta a las declaraciones, a las manifestaciones y a los comportamientos concluyentes que sean suficientes para demostrar la existencia de tal acuerdo. Situación que la interpretación de Vélez y abonando la teoría del doctor López de Zavalía no se determinaba de esta manera. Era un acto jurídico. Ante esta situación, analizamos luego de esto los requisitos de la oferta. Hecha esta primera aproximación o esta primera interpretación, abandona la idea de actos jurídicos y recoge, aceptar o dar validez a comportamientos concluyentes, a conductas de parte de los destinatarios de la oferta que sean suficientes para demostrar tal acuerdo. Esto como consecuencia del advenimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y de algunas situaciones que ya vamos a analizar, como la invitación a ofertar, que fueron planteando algunas dudas porque no implicaban una declaración de voluntad ni un acto jurídico en el sentido estricto de la palabra, más sí representaban la voluntad de un acuerdo sin ser una declaración de voluntad. Dicho esto,
Analicemos los requisitos que surgen del artículo 972. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Primer requisito, la oferta debe ser completa, con todas las precisiones, las descripciones y las manifestaciones suficientes de manera tal que el destinatario de la oferta entienda correctamente los términos y el estatus jurídico de obligaciones y derechos a los que se verá sometido en caso de aceptar esa oferta. Es decir, completa, es decir, que el destinatario entienda que si la acepta, se somete a tal plexo de derechos y obligaciones jurídicas. Segundo requisito, que sea emitida con intentio iuri, con intención jurídica de obligarse, que una vez conocido este conjunto de plexos y obligaciones a los que me someto, deseo entender que voy a asumir ese estatus jurídicos y que deseo contratar, intención jurídica de obligarse. No se aceptan las ofertas hechas en broma, ¿sí? No, las bromas no pueden contraer esa obligación jurídica. No se aceptan las ofertas hechas de una manera tal que no creen la intención de contratar, que tengan una finalidad, como finalidad inmediata, producir esos efectos jurídicos que son consecuencia de tener la intención de someterme a ese estatus jurídico de contratante, en caso que el destinatario de la oferta me la acepte. De hecho, el mismo artículo lo dice en el 972, con la intención de obligarse, intentio iuri, intención de obligarse. Acá el doctor Guayar hace una pequeña aclaración en la corrección. Dice que en vez de decir con intención de obligarse, debió haber dicho con intención de contratar, para no incurrir en el error de querer interpretar que con esta redacción nos estamos refiriendo al contrato solo como una fuente de creación de obligaciones y estaríamos dejando de lado al contrato como aquel que también está destinado, como acto jurídico, está destinado a transferir, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, para una correcta redacción, debió haber dicho con intención de contratar. Pero bueno, se entiende que asumiendo el concepto amplio de contrato, se entiende de esa manera. El tercer requisito, que sea persona determinada o determinable, dice la primera parte del artículo. En Vélez, esto ya era también un punto de discusión, sobre todo cuando surgió la Ley de Defensa al Consumidor y en su artículo 7 incorporó las ofertas al público, que ya acto seguido vamos a analizar qué situación jurídica revisten este tipo de situaciones. Y sin embargo, dice el doctor Guayar, este requisito de determinada o determinable dejó de ser tal. Luego de la lectura del artículo subsiguiente, 973 y 974, nos daremos cuenta de la existencia de la validez de las ofertas hechas a destinatarios indeterminados. Bien, dicho esto, analicemos la invitación a ofertar. Artículo 973. ¿Qué naturaleza jurídica tienen las manifestaciones realizadas a destinatarios indeterminados, a una población indeterminada, o las conocidas como ofertas al público? Recordemos que esto surge con el advenimiento de la Ley de Defensa al Consumidor, que en su artículo 7 las definía a las ofertas al público. El artículo 7 de la Ley de Defensa al Consumidor dice que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien las emite durante el tiempo que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y finalización, así como sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de oferta al público es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer.
Cuando surge la Ley de Defensa del Consumidor y en su artículo 7 plantea la indeterminabilidad del destinatario, la doctrina empieza a hacerse esta pregunta si son válidas como ofertas, ya que el destinatario no es determinado. Y se empezó a hacer un análisis doctrinario y se llegó a las conclusiones jurídicas, doctrinarias y jurisprudenciales que lo emitido, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Defensa, era una invitación a ofertar. Y esta doctrina o esta situación recoge la reforma del Código Civil y Comercial cuando en el artículo 973 dispone: la oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso se las entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos. El artículo es claro y da la respuesta que históricamente la dio la doctrina y la jurisprudencia, consecuencia de sus interpretaciones. La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada invitación para que hagan oferta. Yo, comerciante, pongo un producto en la vidriera para que el público en general que pase lo vea. Y si se encuentra interesado, ingresa al local comercial y me dice: quiero ese producto que está en la vidriera. Yo, comerciante, voy a decir: sí, lo tengo, sale 90 pesos, y él me va a decir: acepto y lo compro. Es una invitación al público en general, a destinatarios indeterminados, para que me ofrezcan concluir ese contrato. Lo mismo ocurre con todas las situaciones de ofertas al público, las ofertas todas planteadas por la Ley de Defensa al Consumidor. Lo característico de las ofertas a destinatarios indeterminados no es, acá es importante aclarar esta situación, que lo característico de este tipo de oferta a destinatarios indeterminados no es justamente esto, no es la indeterminabilidad del destinatario. Lo característico de este tipo de ofertas es que el oferente no tiene la intención inmediata de contratar, no tiene la intención inmediata de obligarse. Lo pone al producto en la vidriera para que la gente lo vea y lo conozca. Y al que esté interesado es el que entra y tiene la intención jurídica de comprar el producto que ve en la vidriera. Más el comerciante que lo puso en la vidriera, con ponerlo en la vidriera, no tiene en ese momento la intención jurídica de contratar, sino la intención de invitar a alguien a que oferte. Esa es la principal diferencia. Una declaración dirigida a personas indeterminadas no es oferta contractual, sino una invitación a ofertar, salvo que de sus términos resulte la intención. Eso dice el análisis del artículo 973. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este análisis? Primero, relativiza el 972. Cuando el 972 habla de que la oferta es una manifestación dirigida a persona determinada o determinable, el 973 relativiza los alcances de esa determinabilidad, porque claramente entendimos y vimos que existen ofertas válidas hechas a una población o a un destinatario indeterminable. Tiene cierto punto en común como fuente autónoma con la declaración unilateral de voluntad, como fuente autónoma de creación de obligaciones. ¿Qué dice el artículo 1800 respecto de la declaración unilateral de voluntad? Artículo 1800 del Código Civil y Comercial. La declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Se aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos. Bueno, el 973, al hablar de la invitación a ofertar, tiene un punto de común como una fuente autónoma de la obligación.
Otra característica es que es prácticamente igual la redacción del 973 como una invitación a ofertar a la oferta redactada en el artículo 100 de la Ley de Defensa al Consumidor. Acá lo importante a destacar es que sin la intención jurídica de contratar no hay oferta, hay invitación a ofertar. Bien, analizado lo que es la invitación a ofertar y su naturaleza jurídica, vamos a establecer el tiempo, el perfeccionamiento y la vigencia de la oferta. Sobre el tiempo y sobre el perfeccionamiento y la vigencia de la oferta. El Código Civil y Comercial no establece ninguna regla general, ¿sí?, sobre el comienzo de vigencia. Primero vamos a empezar leyendo la primera parte del artículo 974, que habla de la fuerza obligatoria. La oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. Obliga al proponente, a no ser que resulte lo contrario del texto de las circunstancias del caso. Ahora bien, en este caso obliga al proponente. ¿A partir de cuándo? Perfeccionamiento y vigencia de la oferta. ¿A partir de cuándo obliga? ¿A partir de cuándo se torna exigible? ¿Y hasta cuándo? Acá tenemos que distinguir si la oferta es de una situación pura y simple o si esa oferta ha sido sometida a alguna modalidad, es decir, alguna condición o algún plazo. La regla general la podemos extraer del cuarto párrafo del artículo 974. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Entonces, ¿a partir de cuándo tiene vigencia una oferta? A partir de la fecha de su recepción. Esa es la regla general. Cuarto párrafo del artículo 974. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción. Ahora, recién hicimos la distinción de que hay que analizar si se trata de una oferta pura y simple o de una oferta sometida a alguna modalidad, condición o plazo. Si se trata de una oferta pura y simple, se aplica de pleno derecho y sin más tipo de análisis el cuarto párrafo del 974, desde la fecha de su recepción. Ahora bien, cuando la oferta ha sido sometida a alguna modalidad, hay que distinguir si fue sometida a una condición o si fue sometida a un plazo, porque de acuerdo a cada circunstancia será el momento en el cual yo voy a poder exigir su vigencia y exigir su cumplimiento. Si fue sometida a una condición, tendremos que analizar dos cosas. Primero, si fue recepcionada. El artículo 974 me habla de que la vigencia empieza a correr desde la fecha de su recepción. Si fue recepcionada, tendremos una oferta válida, más no una oferta vigente. ¿Por qué? La vigencia de la oferta se dará una vez que se cumpla la condición a la que fue sometida. Si fue una oferta sometida a una condición, será vigente desde la fecha en que se cumpla esa condición. La oferta válida es aquella que fue recepcionada, pero vigente, es decir, desde el momento en que me empiezan a correr los plazos de vigencia, es desde que se cumplió la condición. El mismo criterio se aplica a las ofertas sometidas a un plazo. Claramente, a contrario de lo que dice el 974, los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción. Ahora, si fue sometida a un plazo, claramente el principio que se aplica es desde el cumplimiento de ese plazo. Entonces, analizado estos párrafos del artículo, ¿cuál es el tiempo y la vigencia, el perfeccionamiento y la vigencia de la oferta? Tiempo, perfeccionamiento y vigencia de la oferta.
El perfeccionamiento queda perfeccionada en las obligaciones puras y simples desde que fue emitida y desde que fue recepcionada. La vigencia comienza a ocurrir desde que fue recepcionada. Si fue sometida a alguna modalidad, tenemos que distinguir si es condición o si es plazo. Si fue sometida la oferta a una condición, será válida una vez que sea recepcionada, más será vigente una vez que sea cumplida la condición a la que fue supeditada. Y si es una oferta sometida a plazo, será vigente desde el momento en que se cumplió el plazo. Perfecto. Tiempo de vigencia. ¿Hasta cuándo se mantiene vigente la oferta? El tiempo de la vigencia. Hablábamos del perfeccionamiento, de la vigencia y del tiempo. El tiempo me marca la pregunta, ¿hasta cuándo es válida? Yo, oferente, emito la oferta. ¿Hasta cuándo quedo obligada? El artículo 974 me dice, la oferta obliga al proponente. Ahora bien, ¿hasta cuándo? No puede ser un tiempo indeterminado. En un contrato paritario, esto se podría resolver por autonomía de la voluntad de las partes en alguna cláusula específica que marque el plazo. La oferta será vigente hasta el 30 de julio. Ahí marcado el plazo. Ahora, ¿qué ocurre si las partes nada dispusieron sobre el plazo? De los términos del 974 se pueden inferir distintas soluciones. Y acá tendremos que analizar si la oferta se emitió a una persona que estaba presente en el momento de recibir esa oferta o a una persona que estaba ausente. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 974? La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Acá estamos ante una situación en que el destinatario de la oferta está presente en el momento, fue hecha por un medio de comunicación instantáneo, ya sea verbalmente o por cualquier medio de comunicación instantánea, y no se fijó plazo. En ese caso, el tiempo de vigencia de la oferta es el momento instantáneo. Debe ser aceptada instantáneamente. ¿Qué pasa cuando se hace una persona que no está presente? El tercer párrafo lo establece. Cuando se hace una persona que no está presente sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que pueda razonablemente esperarse la recepción de la respuesta expedida por los medios usuales de comunicación. En este caso, la persona está ausente, supongamos está en otra provincia, le envío un mail. ¿Hasta cuándo quedo yo obligada si en ese mail no te dije vigencia de la oferta 30 días, 45 días o el 20 de mayo? Yo no te puse plazo, te envié un mail y te dije te ofrezco vender o te vendo mi auto. ¿Hasta cuándo quedo yo comprometida en esa oferta si no puse plazo? El artículo es claro, hay que tener en cuenta dos situaciones. Primero, el momento en el que razonablemente puede esperarse la respuesta. ¿Qué voy a entender yo por razonablemente esperar una respuesta? Los que de acuerdo a la naturaleza de la oferta que hice en el mercado de plazas se dan esos plazos. Es decir, si de acuerdo a la naturaleza de oferta que yo emití se puede esperar que sea una semana y será una semana, 10 días. Y también se deberá tener en cuenta, dice el artículo, los medios usuales de comunicación. Capaz que si yo te envío un mail, lo usual es que me respondas por mail o capaz que lo usual es que me respondas por teléfono. Se tendrán en cuenta esos dos parámetros. Lo que de acuerdo a la naturaleza de la oferta me debieras demorar en responderme y también teniendo en cuenta los medios de comunicación. Ahora bien, emitida la oferta, ¿la puedo retractar? ¿Puedo arrepentirme? Sí. La respuesta la da el artículo 975. ¿Qué dice el artículo 975? La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada
si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo de la oferta. ¿Se puede retractar una oferta? La respuesta es sí, se puede retractar una oferta. Ahora bien, acá habrá que analizar algunas situaciones o algunas diferencias de acuerdo al tiempo o al momento en el que yo decida retractarme. Y así podemos hablar de abandono, de retiro o de retractación propiamente dicha. El abandono puede surgir en las conversaciones, en las tratativas preliminares. Estamos charlando las condiciones, por ejemplo, en una situación de un contrato de que te quiero vender mi auto. Bueno, estamos en las tratativas preliminares, estamos discutiendo el precio, supongamos que el auto está prendado, entonces ¿qué va a pasar con el crédito prendario? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Va a incidir en el precio? ¿No va a incidir en el precio? ¿La forma de pago? Estamos en las tratativas. Ahora resulta que yo después decido, porque mis circunstancias cambian o porque yo realmente quiero que así se dé, decido abandonar las tratativas. El abandono se da en las tratativas preliminares y decido retirarme. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ese abandono no debe ser intempestivo, no debe ser arbitrario, debe ser de buena fe, no debe haber intención de dañar a la otra persona. Porque en ese caso, en la otra parte podría solicitarme el reembolso de algunos gastos que hubiera hecho en esas tratativas o por el simple hecho de que yo actúe de mala fe o de manera intempestiva. Entonces, el abandono se da en las tratativas preliminares. El retiro de la oferta se da una vez emitida la oferta, ¿sí? Y recepcionada por parte del destinatario. Ahora, ¿qué dice el 991 al respecto? El 991 habla del deber de buena fe y dice: durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Si emitida la oferta, recepcionada por el destinatario, acto seguido me llega el deseo de retractación, es decir, se cumple en el mismo acto, y yo he tenido, destinatario de la oferta, he tenido expectativas en aceptarla, y yo pensando en que aceptando, perfeccionada determinado contrato, y realicé gastos, realicé algunos inversiones o lo que fuera, pensando en aceptarla, sin saber que el otro me la retractaría, que el oferente me la retractaría, yo puedo solicitar el reembolso de esos gastos, siempre y cuando se me haya producido un daño por ese retiro de la oferta. Y la retractación propiamente dicha se da en el momento en el que todavía no fue recibida la aceptación, en el momento en el que la aceptación todavía no fue recibida por parte del oferente. La retractación es posible antes de la aceptación. Bien, ¿qué pasa con el derecho a renunciar sobre la retractación? Yo, oferente, ¿puedo renunciar a mi derecho a retractarme? El Código Civil y Comercial, en la nueva reforma, no dijo nada sobre esto, pero Vélez decía que sí. Como no dice nada, se aplica el principio establecido en el artículo 13, donde habla de la renuncia general de los derechos en general. Está prohibida la renuncia general de leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Es decir, como acá nada dice, no lo prohíbe, es perfectamente posible, por aplicación del artículo 13, que un oferente pueda renunciar a su derecho de retractar. Como consecuencia, si hace ejercicios de ese derecho de renunciar, es decir, si renuncia a su derecho de retractarse, no podrá nunca retractar la oferta. En ese caso, la oferta se convertirá en irrevocable.
Bueno, y por último vemos la fuerza obligatoria, que ya algo vimos en el artículo 974, y la caducidad de la oferta. ¿Qué significa la caducidad? Significa la pérdida de validez de la oferta. ¿Por qué motivos puede perder validez esa oferta emitida? Para reiterar la fuerza obligatoria, la oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. La oferta obliga al proponente. Ahora bien, ¿cuándo o qué circunstancias pueden traer aparejada la caducidad de la oferta? Es decir, la validez de esa oferta. Y al respecto, el artículo 976 dispone lo siguiente. La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la aceptación. Es decir, la oferta caduca por dos motivos. Por fallecimiento o por declaración de incapacidad, o en el caso de capacidad restringida, tanto del oferente como del destinatario. Antes, cuando estos hechos se produjeron antes de la recepción de la aceptación. Entonces, el oferente fallece o se declara su incapacidad o su capacidad restringida, la oferta caduca para el destinatario. Siempre y cuando esa situación se produjo antes de la recepción de la aceptación. Y a la inversa, la oferta caduca para el oferente cuando el destinatario fallece o se declara su capacidad restringida respecto de determinados negocios antes de la recepción de la aceptación. La oferta es un asunto personal. Y por lo tanto, si cambian las circunstancias que rodeaban al oferente, al que las hizo antes de la aceptación, es lógico que pueda caducar. Ahora bien, por aplicación del derecho de familia y sucesiones, hay que distinguir, en el caso de las ofertas emitidas a plazo, hay que distinguir si el oferente tenía herederos forzosos o no. ¿Por qué? Supongamos que el oferente hizo la oferta a plazo. Si tiene herederos forzosos y él fallece antes del vencimiento del plazo, por aplicación del derecho de familia y sucesiones, esa oferta va a obligar a sus herederos forzosos hasta el vencimiento del plazo. Claramente estamos hablando del supuesto en que el oferente falleció antes del vencimiento del plazo y tiene herederos forzosos. ¿Qué pasa si no tiene heredero forzoso? Con su fallecimiento caduca la oferta. O bien también caduca la oferta, aún teniendo herederos forzosos, en los casos en que la obligación es intuito personal. Es decir, que por las características específicas de la oferta, solo puede concretarla y cumplirla el oferente que la hizo y no puede ser transferida a sus herederos forzosos. ¿Qué pasa si el aceptante, ignorando este fallecimiento o esta declaración de capacidad restringida del oferente, hizo gastos en la expectativa de su aceptación? El 976 habla en el segundo párrafo. El que aceptó la oferta, ignorando la muerte o incapacidad o capacidad restringida del oferente, y que a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación. Acá dos requisitos fundamentales. Primero, la regla general, existe el derecho de reclamar los gastos o pérdidas sufridas como consecuencia de la caducidad de la oferta. Pero se tienen que dar dos requisitos. Que el destinatario de la oferta haya ignorado que el oferente falleció o se declaró su capacidad restringida. Eso es por un lado. Y segundo, que los gastos realmente hayan sido en ocasión de la aceptación.